Capítulo segundo. He aquí la luz. En los últimos días del mes de junio me encontraba poniendo en práctica una forma de actividad comercial en la empresa de nutrición. Se trataba de un método de conseguir clientes, mediante el cual encuestábamos a las personas en plena calle preguntándoles sobre sus hábitos alimenticios y sobre los beneficios de comer sano. Como lo hacíamos en parejas, me permitió conocer más a fondo a quienes trabajaban conmigo. Yo dirigía un grupo en el cual se encontraba, por un lado, el chico joven de origen cubano llamado Juan, que acababa de cumplir los 17 años. También estaba Ana, la cual había estudiado biología y 2 másters en nutrición, y que al igual que yo deseaba ayudar a las personas a través de una buena alimentación. Y por último estaba la persona en la que yo depositaba mi confianza, Melissa. A ella la había conocido haciendo deporte y, hablando de temas espirituales, resultó que teníamos una buena conexión. Ella empezó a trabajar en la empresa porque le transmití mi entusiasmo en este proyecto de salud y nutrición, y siempre trataba de ayudarla en su trabajo, por lo que ella me mostraba un agradecimiento y una amistad que yo creía verdaderos. Cierto día, Melissa me comentó que Juan había estado varias veces en su casa y que en esas reuniones no solo había podido comprobar que el joven empezaba a despertar espiritualmente, sino también que tenía grandes dotes como vidente y realizaba viajes astrales. Si bien estos 2 últimos temas me resultaban familiares, lo que verdaderamente me llamó la atención fue el despertar espiritual de nuestro compañero. Así que, en cuanto encontré el momento, le pregunté directamente a él sobre sus experiencias. Y Juan me fue dando todo tipo de detalles acerca de sus viajes astrales. Me parecieron auténticos, así que comenzamos a tener cada vez más y más relación. Cuando finalizábamos el trabajo, solíamos quedarnos a conversar sobre todo esto. Pero lo curioso es que, en tan solo unos días, fue mi joven amigo quien empezó a aconsejarme a mí sobre mi personalidad y mi comportamiento. Y es que había ciertos aspectos en los que yo me había vuelto a dormir. Y él siempre encontraba la palabra oportuna para que me diera cuenta de ello, pero diciéndomelo de tal forma, por medio de preguntas y siempre subrayando mis rasgos positivos, que lejos de molestarme, me ayudaba a ser yo mismo. En cierta ocasión, mientras caminábamos por la calle, me comunicó que a través de un contacto telepático con Jesús de Nazaret, este le había transmitido que yo no podía ver más que con mis ojos físicos, pero lo que realmente me hacía grande era mi fe. El hecho de haberme encontrado tan aislado en mi despertar espiritual había sido efectivamente causa de que desarrollara una gran fe. Pero esto es algo que únicamente creía yo saberlo. Así que me interesé todavía más por las percepciones de mi nuevo amigo. Una noche, en la que nos fuimos a conversar a un pequeño parque cercano a mi casa, Juan me hizo saber que tenía la facultad de canalizar. Esto es, de contactar con seres que, si bien no viven físicamente en nuestro planeta, le transmiten sus palabras. Yo
consideraba que la canalización es una posibilidad real, y para comprobar si él era capaz de realizarla, le propuse que lo hiciera. Por el grado de verdad que contuviesen sus mensajes, me veía capacitado para saber si eran reales. Aceptando mi propuesta, de inmediato me indicó que había contactado con un amigo de mi guía. El guía, por decirlo de alguna manera, es el ser que se encarga de ayudarnos a despertar la conciencia del amor que se olvida al encarnarse. Pues bien, dialogando con el amigo de mi guía, comprobé que lo que me decía era para tomármelo en serio. Así que, una vez convencido de la realidad de lo que estaba sucediendo, Juan canalizó a Jesús de Nazaret y al Padre Supremo. Al hablar con ellos, no tuve otra opción que creérmelo, y es que lo que me estaban transmitiendo eran las palabras que precisaba para volver a despertar. Conversando con Jesús a través de Juan, me pidió que le explicara el por qué no estaba tan pleno como hace años. Lo único que acerté a responder fue que, sabiéndome ya en el camino, me había vuelto a acomodar. ¿Y qué es lo que te ha hecho confiar tanto en el piloto automático?, me preguntó. Realmente no supe qué contestar. En este tiempo pasado, añadió, has puesto algunas barreras al amor. Tienes que descubrir cuáles son para poder quitarlas. El ego es una de ellas, aunque las demás, en cierta forma, derivan también del ego. Jesús me aconsejó que hablase más con el Padre Supremo, ya que una parte de él está en mí, al igual que en todos los seres humanos. Volvía a tener razón. Efectivamente, desde que desperté había leído muchos libros de conocimiento espiritual, identificándome con ellos, pero sin prestarle la misma atención a mi Dios interno a través de la meditación. Me hizo saber también que no solo debía hablar más con esa chispa divina que habita en mí, sino que debería volver a comprometerme verdaderamente con el amor. Y es que otra vez estaba en lo cierto. Aunque ya había comprometido anteriormente mi vida con el amor, era consciente de que en algunos aspectos le había fallado desde que tomé mi decisión. Por unos instantes reflexioné en silencio y volví a comprometerme con él. Y fue así como acabó nuestro encuentro de esa noche. Me despedí de Juan y caminé hacia mi casa absolutamente impresionado. Y no solo lo estaba por la capacidad de canalizar de mi amigo, ni por el hecho de haber podido conversar con estos seres tan elevados, sino sobre todo porque lo que me habían transmitido era precisamente lo que yo necesitaba para volver a ser el mismo de antes. Y esto me hacía ser consciente de que había estado realmente hablando con ellos. Podían conocer mi interior mejor que yo mismo,
Esta era la luz más pura que alguien me había transmitido verbalmente. No, no tuve duda alguna. Decidí que no volvería a alejarme del camino del amor. Transcurridos unos días, y aprovechando que mis padres estaban de vacaciones, invité a Juan y a Melissa a mi casa para hacer una meditación. El lugar más cómodo de reunión era mi habitación, así que nos sentamos en la moqueta formando un círculo. Nos cogimos de las manos, cerramos los ojos y mi joven amigo nos guió en un viaje por el espacio exterior. Como yo no veía nada, me lo fueron relatando, creyendo en lo que escuchaba por la confianza que me daba el pasado encuentro en el parque. Una vez que finalizamos el viaje, Juan comenzó a canalizar a seres de luz. El primero fue un amigo suyo de antes de venir a este planeta, el cual se dirigió a Melissa y a mí con la siguiente pregunta. ¿Sabéis por qué razón están situadas alrededor de vuestro mundo las naves de los hermanos mayores? Refiriéndose a los ovnis. Nos quedamos pensativos y según iban llegando las respuestas a nuestra mente, se las fuimos haciendo saber. Para que nos vayamos acostumbrando a las naves, dijo Melissa, para ayudar a paliar los desastres de la naturaleza, dije yo, para enviarnos conocimiento a través de libros y de canalizaciones, volví a intervenir anticipándome a ella. Juan permanecía callado, y cuando ya no nos quedaban más respuestas en nuestro repertorio, se dirigió a nosotros canalizando a su amigo. No me habéis respondido con lo más importante. Están aquí por amor. Os hice la pregunta porque sabía que no me la ibais a contestar de esta forma. Y es que, en muchas ocasiones, lo más importante es lo más sencillo. Cuando se hubo despedido de su amigo, Juan nos puso en contacto con un joven y simpático extraterrestre llamado Ami, del cual éramos entusiastas de sus libros. Conversando con él, le pregunté sobre un tema que me interesaba mucho: los estados de conciencia. Le hice saber que a lo largo de mi vida había experimentado estados mentales de gran claridad. Incluso hacía tan solo unos días que, caminando junto a Juan por el Parque del Retiro, había vuelto a tener una elevación muy especial, acompañada de un sentimiento de gran plenitud. Ami me respondió que esta experiencia se debía a que acababa de ascender de estado de conciencia, al igual que me había sucedido en todas las ocasiones anteriores, y que el sentimiento tan grato del que disfrutaba no era el correspondiente al nuevo estado en sí, sino que era la emoción por haberlo conseguido. Me lo explicó con el ejemplo de un niño al que le regalan un juguete nuevo. Al principio tiene emoción por el regalo, luego se acaba acostumbrando a él y ésta disminuye. Deduje que con cada una de esas elevaciones había ido adquiriendo más conciencia
para adaptarme a lo nuevo que estaba viviendo ahora. De hecho, me sorprendí al contemplar con tanta naturalidad las canalizaciones de esa misma tarde. Ami nos comunicó a Melissa y a mí que éramos seres de la quinta dimensión y que habíamos encarnado en este mundo tridimensional para colaborar en su evolución. Cread mentalmente un universo de amor y este universo será real, dijo despidiéndose de nosotros. Juan no quería parar de canalizar. Disfrutaba con ello. Tras una pequeña pausa para cenar, y todavía sin haberse acabado la cena, ya nos instaba a volver a la habitación, pues según él, algún ser estaba esperando para hablar con nosotros. Al siguiente que canalizó fue al ser superior de mi alma gemela. Precisamente, unos días antes habíamos estado en una conferencia que impartió un conocedor del tema, quien nos explicó que cuando el Padre Supremo crea un ser, lo divide en dos complementos perfectos, y que una vez elegimos el camino del amor, es el propio Padre quien facilita el encuentro. A partir de ese momento, nuestro complementario será una herramienta perfecta para poder compartir este camino hacia la eternidad, fundiéndonos en un solo ser. Canalizando al ser superior de mi alma gemela, Juan se emocionó tanto con las poéticas palabras que le transmitió para mí que estuvo a punto de llorar. Seguidamente, mi amigo nos instó a que eligiéramos al ser con el que desearíamos conversar de entre toda la creación. Desde mi despertar espiritual, mi auténtico ídolo había sido Jesús de Nazaret, así que, casi sin pensármelo, propuse su nombre y en breves instantes ya estaba con nosotros. Tuvo entonces lugar una intensa y emocionante canalización en la que sentí cómo mi joven amigo estaba lleno de su presencia. De entre todos los mensajes que nos dejó, el más grandioso fue «Amaos». Como culminación a la intensidad de ese día, se dirigió finalmente a nosotros el Padre Supremo, haciéndonos saber que en los tiempos actuales no va a guiar a este mundo un solo Mesías, sino que nacerán muchos embajadores con la luz dentro de sí. El nuevo guía vendrá como un embajador más. Nos explicó que cuando Jesús vivió en la tierra, fue el único ser que iluminó a este mundo. Por ello, los de su tiempo solo pudieron ser conscientes de la luz que les transmitió. Sin embargo, los embajadores que están encarnando en nuestros días lo hacen con la luz en su interior. Y esta vez, el nuevo guía solo tendrá que ayudarles a reconocerla en su propio corazón. Al día siguiente, por la tarde, nos encontrábamos realizando encuestas en el Parque del Retiro. El lugar era realmente idóneo para trabajar. Las personas paseaban sin prisa y nos atendían con agrado. Nosotros nos podíamos oxigenar y deleitarnos con la naturaleza que nos rodeaba. Íbamos caminando lentamente por el estanque, disfrutando del paisaje, cuando Juan puso su mano derecha en la parte superior central de mi espalda. Proseguía andando sin darle mayor importancia, pero
en unos instantes noté cómo mi nivel de conciencia aumentaba. Es que todo era ahora más maravilloso. De hecho, volvía a sentir la placentera emoción de estar más elevado. Mi estado interno era tan pleno que le propuse a mi compañero realizar esa misma noche más canalizaciones, para así poder disfrutarlas en esta conciencia. Juan aceptó con agrado y cuando acabamos las encuestas, nos tomamos en mi casa un nutritivo batido de frutas y nos dirigimos al parque que estaba cercano a mi casa, donde la otra noche realizamos las canalizaciones. Cuando llegamos ya estaba anocheciendo. Caminamos por el parque y nos fuimos a sentar en un banco bajo un precioso sauce, contemplando el estanque circular que teníamos frente a nosotros. Yo quise saber más sobre el estado interno que había estado experimentando esa misma tarde. Ya me había acostumbrado a él, por lo que no sentía la emoción con tanta fuerza. Se lo describí a Juan como un estado de conciencia en el que había sido más consciente de todo y en el que un sentimiento de amor había hecho aún más intensa esa conciencia. Él simplemente me respondió en los mismos términos en los que ya lo había hecho el día anterior canalizando a Amy. Lo que yo sentía era la emoción por haber logrado un estado más elevado. Me sorprendió que mi joven amigo pudiera conocer lo que para mí era tan novedoso. ¿Y este estado lo puedo lograr yo solo? ¿Con mi propia voluntad?, le pregunté. Por ahora no, me dijo. Aunque tu ser provenga de la quinta dimensión, no lo puedes alcanzar tan solo con desearlo. Por tu nivel actual, resulta necesario que te transmitan la energía para poder lograrlo. Yo te la di esta tarde. El resto de los seres humanos encarnados en este planeta, cuyas almas provengan de planos más elevados a la tercera dimensión, si no reciben esta energía, solo podrán elevar su conciencia a base de esfuerzo, como por ejemplo la meditación continua reflejada en una vida de rectitud. Lo que me decía tenía que ser cierto. Esa misma tarde había puesto su mano en mi espalda y en breves momentos había aumentado mi conciencia. No podía hacer otra cosa que creer en ello y, por supuesto, aprovechar la ocasión para aclarar mis dudas. En ese mismo instante, mi amigo colocó su mano en el centro de la parte superior de mi espalda, preguntándome: ¿notas algo? Ahora no, respondí sin saber si tendría que sentir algo más. Te has instalado en un nuevo estado de conciencia y por lo tanto no notas la emoción. No obstante, al haber ascendido en tu conciencia, tienes ahora más capacidad para ser consciente del amor, así como para liberarlo, me dijo. Apenas sin darnos cuenta, el cielo se había ido cuajando de estrellas. Desde el sauce
nos dirigimos a la misma pradera en la que unos días antes Juan había realizado las primeras canalizaciones que tanto me impresionaron. Al llegar ahí, nos sentamos sobre el césped. El momento y el lugar invitaban al diálogo profundo. Le solicité que contactase con Jesús y de forma inmediata ya estaba hablando con él. Comencé haciéndole algunas preguntas intrascendentes, pero como sus respuestas llenaban mi corazón, mis cuestiones fueron subiendo de nivel. Sus palabras, a su vez, fueron adquiriendo mayor solemnidad. Respondiendo con facilidad mis cuestiones, llegó el momento en el que me encontré frente a él, preguntándole por el conocimiento más elevado al que yo era capaz de acceder. Los conceptos de Dios, el amor y el Padre. Pero de la forma más natural me fue explicando la sutil diferencia entre los tres. En esos instantes, mi ser reconoció a la mayor fuente de luz frente a la que nunca me habría imaginado estar. Movido en parte por la curiosidad, le había solicitado a mi amigo que canalizara a Jesús, pero ahora era consciente de que estaba junto a él. Y habiendo ya aclarado con creces mis dudas, y con el rostro iluminado por la claridad de la noche, con unos ojos de un bello color violeta, fue él el que me preguntó a mí: ¿qué es lo que ves? Veo el conocimiento, le respondí emocionado desde lo más profundo de mi corazón. Y yo veo en ti la sed de conocimiento, me habló con dulzura y majestuosidad. Acto seguido, y teniendo conciencia de que yo le había reconocido con la plenitud de mi alma, Jesús me habló de la siguiente manera: quiero que sepas que Juan es un ser muy especial. Es mi hijo, así ha sido creado por mí. Yo no salía de mi asombro. No obstante, me dispuse a seguir escuchando con atención. De hecho, prosiguió, nosotros dos formamos un solo ser, puesto que yo soy su conciencia elevada. Pero como su personalidad es individual, tienes que verle como mi hijo, porque así es. Yo no dudé de sus palabras. Me resultaba lógico que el maestro me estuviera diciendo la verdad. Mi hijo, prosiguió, ha comenzado recientemente a tener conciencia de ello y tú estás aquí para ayudarle en su misión, para dar testimonio de su existencia. Esto sí que ya no me lo podía creer. En cuanto a que él era Jesús y que Juan era su hijo, no lo dudé. Y es que en ese instante me encontraba en un estado de conciencia tan elevado que reconocía la verdad en lo que me decía, teniendo siempre en cuenta la gran fuente de luz que me lo estaba transmitiendo. Pero lo que yo no podía creer era que entre tantas personas que había en el mundo, el elegido para la misión junto a su hijo fuera yo. Captando mi duda,
Jesús me hizo una señal para que nos pusiéramos en pie. Caminamos sobre la hierba, los dos solos, bajo el firmamento. Yo me sentía realmente junto a Él, junto a la luz, completamente emocionado y feliz. No obstante, había algo que seguía sin entender. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Seguí preguntando incrédulo. ¿Y por qué no?, me respondió, lo que me hizo comprender que podía ser verdad que me hubiera elegido a mí. Transcurrió algo de tiempo hasta que empecé a aceptar que era precisamente yo quien estaba ahí. Y esto solo lo podía creer porque Él me lo decía. Una vez que hube asimilado mi papel, quise averiguar más. Muy bien, soy yo quien va a acompañar a tu hijo en su misión. ¿Y qué es lo que tendré que hacer? Escribirás un libro, me respondió. Mucha gente te preguntará acerca de él. El resto lo conocerás a su debido tiempo. Apenas hubo dicho esto, mi mente volvió a recordarme que en este universo éramos muchos. Pero, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Y por qué no?, me dijo de nuevo. De hecho, no fui yo el que te eligió, sino mi hijo. Con esta respuesta, yo me daría por convencido esa noche. En días posteriores, volvería a preguntarle a Juan, el hijo, el por qué me había elegido, pero acabaría desistiendo, ya que su respuesta era siempre la misma. ¿Y por qué no? Fue una experiencia inolvidable. Sobre la hierba, rodeados de estrellas, continuamos hablando de todo lo que podía alcanzar a conocer. Me enteré, por ejemplo, que en esos instantes éramos el centro de atención de muchos seres del universo. Lo imaginé como los momentos en los que Jesús revelaba a su Hijo a la primera persona de este mundo. Sí que tiene que ser un acontecimiento importante, de máxima audiencia en el universo, dije bromeando. Ya con más seriedad, también le transmití que podían contar conmigo para todo lo que desearan. Y es que esto suponía un verdadero privilegio para mí. Cuando esa maravillosa escena fue tocando a su fin, yo quería saber si podríamos seguir hablando de esta misma forma en días posteriores. Y es que era para mí un gusto y a su vez una necesidad el poder conversar con alguien en un estado de conciencia más elevado del habitual. Y me preocupaba que el joven Juan, una vez sin la conciencia de Jesús, no pudiera hablarme así. Por ello, y todavía un poco confuso por ser dos personas en una, le pregunté: aunque a los demás les hables normalmente, ¿podrás hablar conmigo tal y como lo estamos haciendo ahora? En todo momento, fue su respuesta. No tendrían que pasar muchos días para darme cuenta de que al elevar mi conciencia no necesitaba comunicarme directamente con Jesús. El estado normal de Juan era algo que yo ni tan siquiera podía vislumbrar.